participantes. También un saludo afectuoso a aquellos que nos están viendo por las redes sociales, por el Facebook. Bien, en esta ocasión me han invitado para poder hablar acerca del acto jurídico y vaya que es un reto que tomo con mucho agrado, ya que vamos a desarrollar 10 temas a lo largo de esta noche. Así es que, doctores, les voy a contar cuál es la dinámica, la forma didáctica para poder llevar a cabo esta clase. Lo primero, quiero pedirles, por favor, disculpen, estoy un poco eh, agripado posiblemente. Lo primero que quiero pedirles, queridos doctores, es que tengan a la mano un cuaderno, ¿ya? Un cuaderno y lapiceros también, para que tomen nota de lo que vamos a desarrollar. Esta clase, como diría el filósofo John Locke, es como una tabula rasa, ¿no? Esto es una pizarra en blanco que va a ser llenada poco a poco de acuerdo a los temas que se nos han encargado, pero también de acuerdo a las preguntas y a la participación de ustedes. En ese sentido, vamos a iniciar. Aquí ya tenemos nuestra pizarrita. Vamos a poner el título, ¿no? El tema que vamos a desarrollar hoy es el acto jurídico. Vamos a extender el tamaño para que se note. Como bien saben ustedes, gracias a la presentación del doctor Reader, yo soy el profesor Julio Santiago Solís Gózar. Y vamos a dar por iniciado esta sesión académica. Lo primero que se nos pide es la noción del acto jurídico. Para ello, doctores, tenemos que ubicarnos, ¿no? El acto jurídico es un curso que está presente en el derecho civil, en el derecho privado, fundamentalmente. Entonces, nuestro Código Civil, que es del año de 1984, es un código que tiene 10 libros, ¿no es así? Tiene 10 libros, y dentro de esos 10 libros hay una cantidad de 2.122 artículos. El libro que vamos a analizar en esta noche corresponde al libro segundo, ¿ya? El libro segundo, que se denomina el libro de acto jurídico, ¿no? Es el libro que se nos ha encargado en esta ocasión. Bien, en este libro, digamos, la palabra por excelencia durante todo este libro, y hasta me atrevería a decir, en libros también referidos a derechos de familia, fuente de las obligaciones, responsabilidad civil, inclusive hasta en el libro de Derecho Internacional Privado, hay una palabra que es fundamental e importante reconocer, y la palabra es la voluntad. Pero por sobre todo, la voluntad está presente en el acto jurídico. Es ahí donde se perfila, se diseña, se protege, ¿no?, a esta palabra, a fin de que el ser vivo, y aquí voy a dibujar, el único ser vivo, porque recuerden que ser vivo también son los animales irracionales que se mueven por instintos. Un ser vivo también puede ser una planta, pero en este caso el ser vivo de gran responsabilidad, que es el ser humano, porque tiene entendimiento, capacidad, logos. Este ser vivo, queridos doctores, es aquel que va a poder expresar una voluntad, y esa voluntad va a tener un eco en el derecho, ¿no? Y vamos a ver ahora, obviamente, este ser vivo, que es el ser humano, este hombre pensante, racional, pero también un hombre imperfecto que se equivoca, tiene que tener ciertas condiciones para poder expresar una voluntad, y con esta voluntad expresada, con esta voluntad declarada, pues se va a llevar a cabo y se va a desarrollar lo que nos convoca en esta noche, que es la celebración de un acto jurídico. Entonces, vamos a ver qué representa, ¿no? ¿Qué significa un acto jurídico? Para poder entender lo que es o lo que se entiende por acto jurídico, es importante primero analizar qué es un hecho. Es una palabra básica para el conocimiento justamente de lo que se entiende hoy como acto jurídico. Entonces, el hecho, doctores queridos, viene a ser un acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, si un rayo cae
eso es un hecho, es un acontecimiento. Si una hoja cae, también es un hecho, un acontecimiento. Si una persona nace o una persona fallece, también es un hecho. Y tenemos que diferenciar. Hay hechos intrascendentes para el derecho, pero hay hechos que sí deben ser analizados por el derecho. Y aquellos hechos que tienen un carácter jurídico se denomina pues como hecho jurídico. ¿De acuerdo? Hecho jurídico. Bien. Ahora, este hecho jurídico, naturalmente, van a ser hechos jurídicos que pueden ser naturales, pero a nosotros, para entender el acto jurídico, no estamos dentro de la esfera de los hechos jurídicos naturales, ¿no? Como puede ser un aluvión, un movimiento telúrico, un cataclismo. No, no, no. Para nosotros lo importante es el hecho jurídico voluntario. ¿Ya? Muy bien, voluntario. Por lo tanto, podemos decir que además de un hecho jurídico voluntario, lo que a nosotros nos compete es la licitud. Entonces, yo podría decir algo, ¿no? Aventurarme en estos primeros minutos de la noche, decir que los dos componentes, los dos pilares del acto jurídico es que el hecho sea voluntario, pero también que el hecho sea lícito. Porque nosotros no podemos decir que la voluntad es única y absolutamente el elemento fundamental del acto jurídico. Porque imagínense lo siguiente, doctores queridos. Imagínense que yo agarro una piedra en este instante, ¿ya? Y tengo la voluntad de querer o quiero causar daño a otra persona. Entonces agarro la piedra, lanzo la piedra hacia la cabeza de esta persona a quien yo quiero dañar y yo puedo decir, eso es un acto jurídico. ¿Y por qué digo acto jurídico? Porque hay voluntad, profesor. Usted me ha dicho que el acto jurídico es cuando nosotros expresamos la voluntad y yo tengo la voluntad de causar daño a determinada persona. Entonces tendré que aclarar el panorama y decirle que el acto jurídico es como una novia vestida de blanco en el altar. El acto jurídico es puro, ¿no? Sacrosanto. Y sobre todo está dentro del valle de la licitud. No cruza el puente para llegar a la ilicitud. El acto jurídico por esencia es lícito. Por lo tanto, si yo cojo una piedra con el ánimo, la intención de causar daño a otra persona, de ninguna manera puede ser llamado acto jurídico. Bien, ¿por qué? Porque en este caso vemos que eso es un acto ilícito. Obviamente, el derecho civil sí estudia los hechos voluntarios ilícitos, pero eso ya es otro curso, ¿no? Ahí ya estamos en otra esfera, ya no estamos en el libro segundo del acto jurídico, no, no. Si queremos estudiar los hechos voluntarios ilícitos y sobre todo aquellos que causan daño dentro del derecho civil, tendremos que analizar, y voy a escribir aquí en el chat para todos ustedes, tenemos ya que analizar el artículo 1969, por ejemplo, del Código Civil, cuando se habla de la responsabilidad civil extracontractual. Pero como nos damos cuenta, doctores, eso es otra historia, ¿ya? El tema de los daños, de la responsabilidad civil contractual, extracontractual, del daño emergente, el lucro cesante, la pérdida de una chance, el daño moral, daño a la persona, todo lo que ustedes pueden desarrollar dentro de la tipología del derecho de daños no está dentro de la concepción del acto jurídico. Reitero, el acto jurídico por esencia es voluntad y es licitud. Bien, ahora, además de este acontecimiento, ¿no? Que debe ser un hecho jurídico voluntario, lícito, el acto jurídico también se celebra porque queremos nosotros tener efectos jurídicos, ¿no? Eso también es importante. Entonces, además del hecho voluntario, que sea lícito, también el acto jurídico se lleva a cabo porque queremos un efecto jurídico. Y dentro de los efectos jurídicos puede haber también una gama de efectos jurídicos. Por ejemplo, un efecto jurídico que sea para regular, para modificar, ¿no? Para extinguir también, para regular, modificar o extinguir qué cosa, ¿no? ¿Qué es lo que queremos regular? ¿Qué es lo que queremos extinguir? Lo que vamos a regular, modificar o extinguir son relaciones jurídicas. Bien, y acá hay una palabra también hermosísima que me permito apuntar de un color estridente, ¿ya? Relaciones jurídicas. Muy bien. Claro, a ver,
Por ejemplo, ¿no? Pero para poder explicar esto de regular, modificar y extinguir, vamos a tener que poner algunos ejemplos a continuación. Miren, nosotros como seres humanos, por naturaleza, vivimos en sociedad, nos relacionamos con las personas, ¿no? En todo momento, en toda circunstancia. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a un caballero y a una dama que tienen una relación, ¿bien? Una relación, primero, de amistad. Ya, vamos a poner aquí. La relación que ellos tienen es una relación de amistad. Correcto. Con el tiempo, bien, esta amistad se hace muy empática, se dan cuenta que se gustan, que se atraen, entonces tienen una relación de enamorados. Posteriormente, después de ya haber pasado esta etapa para ellos muy bonita, muy hermosa, el caballero, o quizá la dama también, decide y toma la decisión, ¿no? Para ser más claros, de pedir la mano. Entonces, aquí vamos a decir que hay una pedida de matrimonio, ¿no? Y después de esta etapa, se lleva a cabo un acto jurídico llamado matrimonio. Bien. Entonces, en todos estos, vamos a reducir el tamaño. En todas estas relaciones hay algo claro y contundente, que todo esto de aquí, queridos doctores, que estamos enmarcando nosotros, son considerados como relaciones, pero son relaciones sociales. En principio se les denomina así, como relaciones sociales, ¿no? A la amistad, a los enamorados, a aquellos que son novios, producto de la pedida de matrimonio, y aquellos que han contraído matrimonio. Hay una relación social. Sin embargo, aquí nosotros no estamos hablando de relaciones sociales. Si ustedes se percatan, estamos hablando de relaciones jurídicas. Para ello, yo sé, queridos doctores, que a todos los abogados nos encanta muchísimo, ¿no? Las matemáticas, la trigonometría, la física, álgebra, ¿no? Entonces, esta fórmula que voy a proponer ahora, estoy casi seguro que no va a ser de dificultad alguna, ¿no? La fórmula podría ser la siguiente: RS más NJ va a ser igual a RJ, ¿no? Esta podría ser una fórmula preliminar para poder entender lo que significa la relación jurídica. Entonces, esta relación jurídica que está enmarcada en color morado, ahora enmarco también en color morado porque si hacemos un zoom, aparece relación jurídica, ¿no? Y si reducimos es RJ. Muy bien. Entonces, dice que la relación jurídica es la sumatoria de la relación social más la norma jurídica. Analicemos lo siguiente, a ver. Primero, la amistad es una relación social, pero ¿habrá una norma jurídica que regule la amistad, los deberes, derechos, obligaciones, responsabilidades de los amigos? No existe. Por lo tanto, se queda en relación social. En el tema de los enamorados, por ejemplo, ¿habrá alguna norma que regule la fidelidad entre enamorados o que castigue, en este caso, mediante una penalidad o alguna sanción similar, el hecho de que un enamorado atente contra la confianza del otro enamorado en cuanto a temas de fidelidad, por ejemplo? No existe, ¿no? Ni la constitución política, ni el código civil, ni el código canónico no plantean, no están aterrizados en temas de enamoramiento. Pero ya el derecho civil sí está presente cuando se habla de la pedida de mano. Es más, el Código Civil, ilustres doctores, cuando habla de la pedida de mano, hace referencia a los esponsales, ¿no? Que es la pedida de mano. O sea, quiere decir que si usted le pide matrimonio a su enamorada, a partir de esa pedida de mano, si su enamorada acepta, dejan de ser enamorados y se convierten en esposos, ¿no? Entonces, la pedida de mano convierte a la pareja en esposos. Ya si deciden contraer matrimonio, cumplir con la promesa de matrimonio, obviamente el matrimonio pues es una figura que sí está presente de todas maneras en el Código Civil y genera que entre los ex esposos, ahora cónyuges, ¿no?
exista también deberes, derechos, obligaciones, ¿no? De alimentarse, de asistirse comúnmente, de hacer vida en común y sobre todo la fidelidad, ¿no? Revistas profundas de investigación dicen pues que el varón es un hombre, bueno, el varón es fiel, ¿no? Por naturaleza. No sé qué opinan ustedes, queridos doctores, a propósito de esta aseveración, ¿no? Sin embargo, bueno, eso es lo que comenta, ¿no? Y la fidelidad por sobre todo. Entonces, como podemos advertir aquí, el matrimonio genera pues que entre los esposos se desarrolle este vínculo por el cual van a ser llamados cónyuges, ¿no? Bien, entonces, volviendo, doctores, evidenciamos pues que una relación social, como es la pedida de matrimonio, que está identificada en una norma jurídica, como es el Código Civil, entre las partes, vamos a decir que estas partes ya son consideradas pues como partes de una relación jurídica. Lo mismo con el matrimonio, lo mismo con la compraventa, ¿no? La compraventa no es una relación de amigos, la compraventa es una relación de comprador-vendedor. Y el Código Civil, en el libro séptimo, para ser precisos, habla de la compraventa y habla de muchos tipos de contratos. Habla de la donación, comodato, permuta, mutuo, contrato de prestación de servicios, renta vitalicia, juego y apuesta, infinidad, ¿no? Bueno, no infinidad, sino determinados contratos. Entonces, esas relaciones sociales que tengo con mi locatario, que tengo con mi mutuatario, que tengo con el depositario, por ejemplo, todas esas relaciones sociales que tengo con ellos son relaciones jurídicas porque el comodato, el depósito, la permuta son códigos que está, o son contratos que están reconocidos por la norma jurídica. Entonces, doctores, espero que haya quedado claro, ¿no? Salvo mejor parecer, esta construcción, ¿no? Que se nos pide nociones del acto jurídico. Entonces, bueno, estamos desmembrando este tema. Bien, entonces ya hemos hablado pues justamente de este tipo de relaciones jurídicas, pero el derecho es tan rico, es tan hermoso, que estas relaciones jurídicas también pues tienen algo muy peculiar, ¿no? Que me gustaría en esta noche también poder compartir con ustedes. Vamos a hacer nuevamente el dibujo, ¿bien? De estas dos partes de una relación jurídica, ¿ya? Muy bien. Quiero que se percaten lo siguiente. Las partes de una relación jurídica van a ser partes con intereses, con deseos y necesidades opuestas. ¿Mm? Obviamente, a ver, analicemos. ¿Ustedes creen que un deudor puede tener los mismos derechos, obligaciones o responsabilidades que un acreedor? ¿Ustedes creen que un comprador puede tener la misma situación que un vendedor? O para ser más precisos, ¿no? En la explicación, vamos a poner aquí, vamos a dotarle de un género femenino. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que un caballero tendrá el mismo fenotipo que una dama, por ejemplo? Entonces, como son opuestos, hay una palabra hermosa para poder con precisión y claridad mencionar esta diferencia, ¿no? Se llama heterónomo. Heterónomo, ¿de acuerdo? Muy bien, esta es una palabra para poder luego definir el acto jurídico, ¿ya? Heterónomo y, repito, doctores queridos, ¿ah? Las partes, aquí tenemos una parte, que es la parte deudora, y aquí tenemos otra parte, que es la parte acreedora. Se entiende, pues, que están encarnados en una persona, tanto natural como jurídica también, pero cuando está encarnado en una persona, al final natural, se habla de subjetividad, ¿no? Subjetivo. Acuérdense que subjetivo viene de sujeto, y los que celebran actos jurídicos pues son sujetos, ¿no? Entonces por eso vamos a ver que del aspecto subjetividad, ¿no? Subjetivo, muy bien. Esto es como una expresión para poder entender cuál es la noción del acto jurídico. Finalmente,
ya para poder hacer la definición del acto jurídico, vamos a hablar de algunos aspectos que también son necesarios aclarar. Bien, aquí vamos a apuntar un signo de interrogación y aquí vamos a hacer este gráfico, este dibujo. Bien, muy bien, entonces empecemos por aquí. A ver, la relación que existe en estas dos partes es una relación jurídica determinada. ¿Y por qué se llama relación jurídica determinada? Porque ambas partes se conocen, ¿no? Obviamente, vamos a poner aquí, el, el arrendador, el arrendador naturalmente se conoce con el arrendatario, ¿no? O sea, es absurdo, puedes decir que arrendador y arrendatario no se conocen. Generalmente en los contratos de arrendamiento pues se piden copia de DNI, ver si es que están en este registro de deudores morosos, inquilinos morosos. Debemos nosotros de conocer con quién vamos a celebrar ese contrato de arrendamiento, quién va a ser nuestro locatario, nuestro arrendatario, nuestro inquilino. Tenemos que conocerlo, ¿no? Previamente. Entonces, cuando ocurre estas circunstancias donde las partes se conocen, es porque es una relación jurídica determinada. Ambos se conocen. Pero eso no ocurre siempre, ¿eh? Porque a veces nosotros nos relacionamos con alguien que no conocemos por el momento. Y a eso se llama relación jurídica determinada. Y permítanme, por favor, vamos a apuntar aquí, determinable. ¿Ya? Y a esto le voy a ampliar el tamaño determinable, por una razón, ¿no? La palabra ble significa algo que puede llegar a ser. O sea, yo puedo llegar a conocer a la otra parte, que por el momento no tengo el gusto de conocerlo, sin embargo, ya hay un acto jurídico, ya hay una relación jurídica en ese momento, ¿no? Entonces, para eso es importante explicar. ¿Se podría, querido doctor Reader, interactuar con los asistentes? Sí, En esto, ¿sí? en estos momentos pueden levantar su manito Ya. porque a través del chat están realizando varias en sí, están participando, doctor. Pero si desean hacer alguna pregunta o acotación en estos momentos, levantan su manito en reacciones. Un ejemplo, yo levanto mi manito y ya podría tener pase al audio. Así también tener en cuenta los estudiantes tienen que acreditar que están asistiendo con sus preguntas, no solamente con que estén en sesión. Por favor, pueden activar bueno, levantar su manito y si no, continuamos. Claro, sobre todo quiero saber, a ver, que levante la mano alguna persona que tenga una mascota, ¿no? Que quiera muchísimo en especial, ¿no? De preferencia que no sea un animal salvaje, ¿bien? Una mascota común y corriente, a ver, para el ejemplo, bien. Vamos entonces a ver Warley Bardales, querido doctor, para... Sí, oh, eh, sí, muy bien, a ver. estimado Waldir, está activo su audio, puede activarlo desde su celular y por favor tener activo su cámara para darle acceso a los audios. Pero esta vez le lo vamos a dejar pasar a Waldir. Adelante, por favor. ¿Qué tal, doctor Warley? ¿Me escucha? ¿Logra oírme bien? Sí, doctor, sí le ¿Qué tal? escucho, claro. Doctor, bueno, la pregunta era si usted, bueno, me cuenta que tiene una mascota. ¿Qué mascotita es, doctor? 3 gatos. Tres gatos, bien. Bueno, yo entiendo que usted quiere muchísimo a sus gatitos. Pongámonos en el supuesto, doctor querido, que uno de sus gatos se ha extraviado, ¿no? Y ya ha pasado pues semanas y no regresa. Entonces usted se ha visto en la imperiosa necesidad de tomar o de imprimir las fotos de su gatito. ¿Cómo se llama? A ver, dígame el nombre de uno de sus gatos, por favor. Eh, Monjoy. Monjoy, muy bien. Entonces vamos a pluma alzada, ojalá me salga, ¿eh? Vamos a dibujar aquí al gatito. Ahí está, ¿no? Ajá, muy bien. Ahí está el gatito con su colita, muy bien. Entonces, el gatito Monjoy, ¿bien? Se ha extraviado.
y el doctor está sumamente preocupado. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el doctor? Ha impreso la foto del gatito Monjoy y ha pegado pues esta imagen en los postes. Es más, por televisión y por radio ha hecho un anuncio y ha mencionado que aquel que le entregue o le retorne al gatito extraviado en su domicilio va a ser acreedor de $1,000, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, por estos tiempos, si yo veo ese anuncio y me he encontrado un gato que cumple con las mismas características del gatito extraviado y efectivamente es ese gatito, honestamente inmediatamente voy donde el doctor, ¿no? Y le digo, mira, he encontrado el gato tuyo. Entonces, y el doctor tendrá que cumplir con su palabra. ¿Por qué? Porque él ha hecho una promesa unilateral. Él no ha necesitado todavía conocerme a mí para obligarse conmigo, ¿no? Yo sé que ustedes me entienden. Su sola voluntad, ¿ya? Y eso es lo interesante del acto jurídico, su sola voluntad ya lo ha vinculado. Claro que pongo ahí un signo de interrogación porque no sabemos con quién lo ha vinculado todavía. No sabemos quién ha encontrado al gatito, pero ya hay una vinculación, ya hay una relación jurídica con alguien que todavía no se conoce su identidad. Y en este tipo de situaciones hablamos de relaciones jurídicas determinables. La palabra hablé, ¿no? Que puede llegar a ser determinado. Entonces, claro, una vez que el doctor me conoce, ya me determinó, ya sabe que yo soy su acreedor. Ahora, hay una palabra, bueno, ustedes saben que los orígenes de las palabras pues son muy interesantes, ¿no? Conocer, aprender, muchas de ellas son curiosas, graciosas, como por ejemplo, ¿no? Antiguamente nuestros colegas abogados de hace más de 100 años, por ejemplo, cuando querían decir acto injusto, ellos decían, este es un acto torticero, ¿no? Utilizaban la palabra torticero para entender el tema de la injusticia, ¿no? Entonces, bueno, son términos curiosos que nosotros tomamos en cuenta. Lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de determinable, la expresión ble significa que puede llegar a ser. Entonces, mi propia voluntad ha hecho pues que me obligue con una persona que todavía no conozco, pero que voy a llegar a conocer, ¿no? Entonces, este es el caso, ¿bien? De las relaciones jurídicas determinables. Pero hay un tercer escenario, queridos doctores, que vamos a apuntar aquí, ¿no? Un tercer escenario cuando nosotros existe pues una relación jurídica, pero ya con una colectividad, ¿no? Con una colectividad que no podemos contar, son incontables. Vamos a poner aquí indeterminable, ¿no? Indeterminable. Si yo le pregunto a alguien de ustedes, ¿no? Y doctor, con su permiso, ¿no? Me comprometo a yapear 500 soles en este momento, quien me diga con exactitud los nombres de todas las personas que están habitando en este momento la Tierra. Ustedes dirán, profesor, pero hoy día vamos a hablar de actos jurídicos y es un acto jurídico cuyo objeto es físicamente imposible. Nadie puede decir los nombres de todos los habitantes porque no los conocemos, son indeterminables, ¿no? Claro, en este momento, pues, en las sabanas africanas están naciendo varias personas, al igual que en el Perú, ¿no? Al igual que en otras latitudes, entonces también fenecen otros, o sea, eso es un imposible, no podemos determinar. Así como no podemos contar las estrellas que hay en el firmamento, tampoco podemos muchas veces pues determinar con exactitud y precisión, por ejemplo, a los habitantes y sobre todo conocer a cada uno de ellos, ¿no? Eso es un imposible. Sin embargo, el derecho se pone en esta situación y ustedes saben bien lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, y permítanme usar algunos términos en latín, ¿no? En esta ocasión. El propietario tiene derechos, ¿no? Ustedes saben, tiene, por ejemplo, y aquí apunto yo, el jus utendi, el derecho de uso, ¿no? Tiene también el jus abutendi, el derecho de abuso, ¿m? Por el cual puede vender, puede regalar, puede destruir su propiedad si le parece, tiene el jus abutendi. También tiene el jus fruendi, el derecho de disfrutar de los frutos civiles, de los frutos naturales que emanan de la propiedad que él tiene sobre determinado bien, y el jus rei vindicatio,
Profesora dice reivindicatio, sí, pero la pronunciación correcta del latín clásico es el siguiente, ¿no? Jus reivindicatio, ¿no? Reivindicatio, perdón. Entonces, bueno, el propietario goza de todos esos derechos y también el propietario goza, ¿ya?, de que nadie puede violar su domicilio. O sea, el propietario tiene una relación jurídica con toda la colectividad, que ninguno de ellos, ni, no importa si es policía, fiscal, si es juez, si es Bruno Mars, si es Bad Bunny, no, no importa quién fuese. Nadie puede violar su domicilio, salvo que haya una orden judicial. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación, un vínculo con toda la colectividad, con todas esas personas que no podemos conocer a plenitud quiénes son relaciones indeterminables, ¿no? Entonces, me gustaría, por favor, si estoy logrando hacerme entender hasta el momento, que ustedes puedan levantar la mano como símbolo de que se está logrando comprender la clase, doctores, hasta el momento, ¿no? Les agradecería muchísimo y de paso que también interactuamos. Muy bien. Bueno, veo que sí, que efectivamente, ¿no? Están subiendo los números de los estudiantes, que estamos entonces en sintonía. Muy bien. Gracias, doctores queridos. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, proseguimos. Con esta explicación, vamos a dar un punto más. Vamos a tratar un punto más para luego llegar a la noción que se nos pide, ¿no?, del acto jurídico. Este punto es lo siguiente. Existen relaciones, como ustedes pueden observar, ¿no?, entre personas, entre estas partes, pero también existen vínculos que tenemos con cosas. Las cosas en el derecho romano clásico se llamaban res, ¿no? Esa era la expresión que se le daba a cosa, ¿no? Entonces, una cosa, por ejemplo, todos tenemos en este instante un celular, ¿no?, con el cual estamos escuchando la clase, utilizamos para mandar mensajes de texto. Entonces, yo tengo un vínculo con esta cosa, con mi teléfono celular, ¿no es así? También pues tengo un vínculo con esta pluma, ¿no?, de la misma manera. Por lo tanto, nosotros tenemos propiedades, vehículos, quizá, una bicicleta, un scooter. Tenemos siempre vinculaciones con cosas. Pero vamos a entender lo siguiente, ¿no? Cuando hay un vínculo entre dos personas, estamos en el plano de los contratos, de los actos jurídicos, de las obligaciones, pero cuando tenemos un vínculo con una cosa, esto ya no es acto jurídico, ¿ya? Esto está en otra situación. Los vínculos que tenemos con cosas no son parte del acto jurídico, sino esto es materia de otro curso, que es derechos reales. Porque los derechos reales justamente es el vínculo que existe entre una persona y una cosa, ¿no? En los derechos reales se habla de la propiedad, la posesión, el usufructo, la superficie. Entonces, esos vínculos que existen con cosas no va a ser materia de estudio en esta noche, ¿bien? Para aclarar al respecto. Bueno, entonces, ¿cuál es la noción? Todo lo que hemos hecho ahora nos va a permitir tener una noción del acto jurídico. Y voy a tratar de ser más pausado para explicar lo siguiente. Si alguien me pregunta a mí, profesor, ¿qué es el acto jurídico? Yo tengo dos alternativas. O de manera memorista, ¿no?, que también memorizar, ojo, antes pensaba que no era bueno, pero ahora considero que sí, es bueno memorizar, ¿no? Algunos artículos en específico, algunas expresiones jurídicas, es bueno memorizar. Entonces, si a mí me dicen, profesor, ¿qué es el acto jurídico?, yo puedo aplicar mi memoria, ¿no?, y decir, muy bien, de acuerdo al artículo 140 del Código Civil, el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, modificar y regular relaciones jurídicas, ¿no? Para su validez se requiere, en el 2018 ha habido una modificación, ya no se dice agente capaz, ahora se dice que aquel que tenga plena capacidad de ejercicio, fin lícito, objeto física y jurídicamente posible, y la observancia prescrita bajo sanción de nulidad, por ejemplo, ¿no? Esa es una forma como nosotros podríamos explicar qué es el acto jurídico. Sin embargo, también podemos tener otra forma, ¿no?, que es la que hemos explicado ahora nosotros, detallar, ¿no?, los puntos en específico. Y podemos decir lo siguiente:
El acto jurídico, en principio, es un hecho jurídico voluntario, lícito, que va a tener efectos jurídicos, ¿no? Y esos efectos jurídicos es, por ejemplo, crear relaciones jurídicas. Cuando hay un matrimonio, que es un acto jurídico, se crea una relación jurídica. Ellos serán cónyuges, tendrán pues una sociedad de gananciales, habrá derechos, obligaciones y responsabilidades. Entonces, estamos evidenciando que el acto jurídico, matrimonio, va a permitir crear, ¿no? Nos habíamos olvidado de esto, ¿no? Va a permitir crear relaciones jurídicas entre los cónyuges. También podemos regular, ¿no? Las obligaciones del comprador, del vendedor. Oye, me vas a pagar a plazos, no te olvides que tienes que entregarme el bien en determinada ubicación, ¿no? El código dice, pues, que si me vas a pagar, tiene que ser en el domicilio del deudor, pero vamos a cambiar las reglas. O sea, podemos regular, podemos pactar en contrario, ¿bien? También dice modificar y, ¿por qué no, extinguir? ¿No? O sea, el extinguir las relaciones jurídicas. Un ejemplo, doctores, de extinguir relaciones jurídicas es la condonación, ¿no? Y voy a apuntar aquí en el chat esta palabra, ¿bien? Vamos a poner aquí condonación, ¿no? La condonación es el perdón de la deuda. Si usted me debe a mí $1000 y yo veo pues que está en necesidad, usted es mi amigo de la infancia, lo quiero mucho, le tengo gran afecto, entonces, ¿sabes qué? Te condono la deuda, te perdono la deuda, ya no me vas a pagar, se terminó todo. Entonces, miren, de manera voluntaria y lícita, yo estoy perdonando la deuda. Se está extinguiendo la relación jurídica que hay entre mi persona como acreedor y la del deudor. Yo puedo hacer eso, ¿no? Esos son los imperios de la voluntad, lo que la voluntad puede hacer, ¿no? Los grandes efectos de la voluntad. Por tanto, el acto jurídico pues es voluntad, es licitud, la razón de ser es tener efectos jurídicos y crea algo muy hermoso, ¿no? Que son las relaciones jurídicas. Y entiendo que ha quedado claro lo que significa una relación jurídica, ¿no es así? Además, existen pues relaciones jurídicas que van a ser de todo tipo, ¿no? Desde relaciones determinadas, determinables, hasta indeterminables. Así también hay algo muy particular que quiero marcar aquí. Habíamos mencionado que la relación jurídica es heterónoma. ¿Qué significa? Y miren dónde está la linternita, doctores queridos. ¿Qué significa heterónomo? Heterónomo significa relaciones opuestas, ¿no? Distintas, ¿no? O sea, no es lo mismo el día que la noche, no es lo mismo el cielo que la tierra, tampoco es idéntico hablar de deudor y acreedor, ¿no? No es lo mismo. Entonces, por eso es heterónomo. Entonces vamos a decir que el acto jurídico son relaciones jurídicas heterónomas, genera relaciones jurídicas heterónomas, porque va a vincular a dos partes que tienen intereses, deseos distintos. Yo quiero vender, yo quiero comprar. ¿Se dan cuenta? Son relaciones jurídicas heterónomas, distintas, ¿no? Y también subjetivas, ¿por qué? Porque es materializado pues por una persona que tiene subjetividad, que tiene pensamiento, ¿no? Que tiene análisis. ¿Bien, doctores? Ahora, estaba recordando algo, miren. Hace un momento yo les había indicado a ustedes sobre una palabra, ¿no? Yo sé que recuerdan bien. Les dije que en la antigüedad, los abogados de antaño, cuando un acto era injusto, decían un acto torticero. Y me había olvidado completar la idea, ¿no? Acreedor. ¿Cuál es el origen de la palabra acreedor? Acreedor significa, doctores, aquel que cree que le van a pagar, ¿no? Entonces, quizá estoy evocando en el recuerdo de alguno de ustedes que ha prestado dinero y nunca les han devuelto. Entonces, técnicamente usted es un acreedor, porque usted ha creído y cree que le van a pagar, ¿no? Ese es el origen justamente de esta palabra, ¿no? Aquel que cree pues que le van a pagar. Entonces, naturalmente, queridos doctores, amigos míos, esta idea de poder tener la noción del acto jurídico va a reducirse en dos aspectos, ¿bien? Voluntad, licitud, ¿ya? Y también ustedes pueden seguir desarrollando de esa manera. Bien, quizá como una suerte de tarea, porque el tiempo quizá no nos alcance, me gustaría que puedan investigar al respecto, ¿no? De lo que voy a plantear aquí.
as- así como existe una relación jurídica, también existen situaciones jurídicas. ¿Mm? Entonces, esto me gustaría que puedan investigar acerca de la situación jurídica. Vamos a apuntar aquí, ¿no? La situación jurídica. Si alguien me pidiese una definición, podría decir que la situación jurídica, acá podría definir, ¿no? Es el estatus en el que se encuentran las partes de una relación jurídica, ¿no? Es el estatus en el que se encuentran las partes de una relación jurídica. Y cuando hablo de estatus, es porque hablo de un estatus alto y de un estatus bajo, ¿no? Hacemos referencia a ello. Entonces, yo pregunto, el deudor, por ejemplo, ¿no? Que es parte de una relación jurídica. Pregunto, el acreedor, que también es parte de una relación jurídica y que son partes de actos jurídicos, también es importante hacer mención. El deudor, ¿qué es lo que tiene? El deudor tiene un deber, ¿no es así? Tiene un deber, tiene una obligación. Es muy hermoso, ver la diferencia entre el deber y la obligación. De verdad que es muy, muy interesante, ¿no? De esta diferencia. Sugiero que para temas de acto jurídico utilicemos el término, más que deber, utilicemos el término obligación. ¿Ven? Porque dentro de las clasificaciones el deber, por ejemplo, la fidelidad es un deber, no es una obligación, porque la fidelidad no tiene contenido económico. Si yo le debo a usted $1000, estoy obligado a devolverle. No tengo el deber, sino estoy obligado. ¿Por qué? Porque la obligación está dentro de un contenido económico, un contenido patrimonial, ¿ya? Por eso, si hablamos deudor-acreedor, el término más correcto, más oportuno, sería obligación. Entonces, si el deudor tiene una obligación, tiene, digamos, un deber ya en una circunstancia un poco más extensa, entonces, ¿ustedes creen que la flechita irá para arriba o para abajo? ¿No? ¿Qué creen ustedes? Si el deudor tiene un deber, tiene una obligación, y de otro lado, ¿no? Si el acreedor tiene un derecho, ¿ustedes creen que la flechita del acreedor se irá para arriba o para abajo? Vamos a ver qué dicen en el chat. A ver. Muy bien. Acá Mariela Rodríguez ya comenta la palabra derecho. Bien. Ok. No sé si ustedes están de acuerdo, pero el acreedor, el estatus que tiene el acreedor, considero que es un estatus elevado. ¿Por qué? Porque él tiene el derecho, ¿no? De exigir al deudor que cumpla. Y por eso es que él está arriba, ¿no? Tiene un estatus alto, elevado. Mientras que el deudor tiene una obligación, tiene que cumplir, ¿no? O sea, sin mirar a los ojos a su gran acreedor, tiene que cumplir sin cuestionar, sin reclamar, ¿no? Y si el acreedor quiere embargarlo, igual tiene que aceptar, porque el acreedor está en su derecho. Entonces, como es una situación pasiva del deudor, la flechita va hacia abajo, ¿no? Por eso, doctor Lesesco, cuando ustedes comprendan el término situación jurídica, cuando la flechita está hacia arriba, se llama situación jurídica activa. Y cuando la flechita está hacia abajo, se llama situación jurídica pasiva. Activa y pasiva, ¿no? Por eso es que si leemos nuevamente, va a tener más lógica. La situación jurídica es el estatus en el que se encuentran las partes, acá están las partes, es el estatus que puede ser bajo o alto, que se encuentran las partes de una relación jurídica. Pues por supuesto, doctores, ellos están dentro de una relación jurídica y el estatus es la situación jurídica que puede ser activa o pasiva. Y lo que quiero que investiguen es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el término, esto ya lo dejamos como una asignación, el término facultad, por ejemplo, ¿no? La facultad, el término derecho potestativo, el término sujeción,
además de eso, la responsabilidad, ¿no? ¿Dónde se ubicarán, no? ¿Serán situaciones jurídicas pasivas, activas, ¿no? Para poder entender este tema, ¿no? Por ejemplo, el interés legítimo, ¿dónde estará? El interés difuso, ¿dónde vamos a ubicar, ¿no? Estos términos, estas tipologías? Porque saben algo, doctores, nuestra profesión desde antaño es una profesión donde tenemos, bueno, donde debemos de hablar con propiedad, con técnica. Entonces tenemos que identificar, ¿no? Si el derecho potestativo es una situación jurídica activa o pasiva, ¿no? Si vamos a entender el derecho potestativo como el derecho de poder ejercer mi libertad a seguir trabajando o no, ¿bien? O sea, el hecho de poder yo renunciar a mi trabajo es un derecho potestativo que no va a ser cuestionado de ninguna manera. Mi empleador estará en un estado de sujeción. Él tendrá que aceptar mi renuncia, ¿no? Entonces, no hay cuestionamientos, doctores, porque el trabajo no es ni un deber ni una obligación, ¿no? El trabajo en realidad es un derecho. Si yo quiero, trabajo. Si no, no. Bien, entonces yo tengo el derecho potestativo, si estoy trabajando, de renunciar. Y mi empleador tiene la sujeción de no cuestionar mi deseo de renuncia, por ejemplo. Entonces, evidenciamos, queridos doctores, que hay muchas palabras en el derecho que podemos encasillar dentro de las situaciones jurídicas. Esa sería la asignación que quiero encargar a ustedes. Bueno, luego se nos ha pedido hablar acerca de la forma del acto jurídico. Bien, cuando hablamos de la forma, esto es interesante, ¿no? La forma. La forma, vamos a ampliar el tamaño. Vamos a apuntar esto de este color rojo mejor, ¿no? Vamos a apuntar de color rojo. Nos hablan de la forma. ¿Alguna vez hemos sido nosotros invitados a alguna ceremonia especial, sea pues un matrimonio o una fiesta donde se debe ir elegante, ¿no? Y la tarjeta dice, tienen que vestir correctamente. Para los abogados no hay problema, ¿no? Porque una de las características pues de los hombres de derecho es la elegancia, así que no habría ningún problema. Pero si yo decido ingresar a la fiesta con shorts, sandalias, con polo, el de la puerta me va a decir, no puedes ingresar porque no estás cumpliendo con la formalidad. Lo mismo pasa en el derecho y lo mismo pasa en el acto jurídico. Muchas veces el derecho nos cierra la puerta y nos dice, a ver, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer una donación. Ya, muy bien. Si es una donación de bien inmueble y es una donación de un bien cuantioso, ¿no? De gran envergadura en cuanto a valor económico, vamos a cambiar de color. Entonces, si es una donación, tienes que cumplir una formalidad. ¿Cuál es la formalidad? La escritura pública. Porque si no realizas la donación por escritura pública, tu donación va a ser considerada como nula. Ese es el castigo, ¿no? Nulo. Vamos a apuntar aquí. Y en esta noche también vamos a hablar acerca de la nulidad, ¿no? Entonces, la donación será nula porque no estás cumpliendo con un requisito, con la forma que se te está estableciendo, ¿no? Y obviamente, doctores, a nosotros como abogados nos pagan nuestros honorarios para poder hacer actos jurídicos válidos, no que adolezcan pues de nulidad. Y si yo realizo una donación como abogado mediante un documento simple, tengan la seguridad de que eso va a ser declarado nulo de todas maneras, porque no se ha cumplido con la formalidad de la escritura pública. Bien, y hay otros actos jurídicos. La hipoteca, por ejemplo, también requiere de escritura pública. Por tanto, la formalidad, cuando nosotros nos dicen, tienes que cumplir con cierta formalidad, entonces nos están hablando del artículo 140, que aquí voy a apuntar. Ajá, vamos de este color. Nos están hablando del artículo 140 del punto número 4. 140.4, cuando dice que algunos actos jurídicos, no todos, van a requerir de una forma específica que si no lo cumples, será castigado con nulidad. ¿Cómo dice el artículo 140, inciso 4? ¿No?
que para que el acto jurídico sea válido, se debe cumplir la forma prescrita, o sea, la forma que te dice la ley, la forma prescrita bajo sanción ¿de qué? De nulidad, de que tu acto jurídico sea un acto inválido. Entonces, ¿quién quiere celebrar actos jurídicos inválidos, no? Acá no vale el argumento, que en algún momento he escuchado, pero doctor, yo he tenido el deseo de donarle el bien, ¿no? ¿Cómo es posible, pues, que mi voluntad no valga? Bueno, tu voluntad tiene valor, pero cumple la formalidad. Porque si ponemos en una balanza, miren, vamos a dibujar aquí una balancita para entender esta figura. A ver, si ponemos en una balanza la formalidad y la voluntad, ¿no? Si ponemos en una balancita, doctores queridos, formalidad y voluntad, quien gana es la formalidad. Por más que tú quieras de todo corazón regalar tu casa, regalar un terreno, es tu deseo, porque quieres, aprecias a esa persona, o porque simplemente eres un hombre filantrópico, amas a la humanidad. Entonces, pero sin embargo, no, perdón, sin embargo, la voluntad no tiene tanto peso como la formalidad en este caso. ¿Por qué? Porque la ley te dice, ¿no? Cumple con la formalidad, si no, no vas a poder ingresar al mundo de los actos jurídicos. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre esta situación, y entonces es verdad, profesor, que tenemos que aprender latín, pues por supuesto, ¿no? Es importante conocer latín, porque hay una expresión latina muy famosa que seguramente ustedes han escuchado en algún momento, que es la formalidad ad solemnitatem, ¿no? Ad solemnitatem. El ejemplo que hemos planteado ahora, donde se requiere escritura pública para la donación, sí o sí, porque caso contrario el acto será nulo, es una formalidad ad solemnitatem. Pero así también, doctores queridos, existe la formalidad ad probationem. La formalidad ad probationem sirve solo para probar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para entender esto. Vamos a imaginar que aquí estamos hablando no de una donación, sino hablamos aquí de una compra-venta, ¿ya? Entonces vamos a cambiar aquí el color para que se entienda mejor. Hablamos de una compra-venta. Entonces, la compra-venta tiene libertad de forma, ¿no? Libertad de forma. O sea, dentro de las formalidades hay varios tipos, ¿no? Puede ser escrito, no hay problema. Y si es escrito, hay que ser minuta, ¿no? Puede ser un documento simple, firmas legalizadas. Es más, puede ser hasta de manera verbal. Miren ustedes, qué hermoso, ¿no? Cuando esto era aceptado por las comunidades, cuando el valor de la palabra o el valor de la palabra empeñada tenía sentido, justificación, cuando las personas eran honorables, ¿no? Y su palabra se cumplía. Hoy por hoy, doctores, nuestra sociedad ha perdido ese gran valor. Entonces, es peligroso, ¿no? Hacer una compra-venta de manera verbal, pero sin embargo hay libertad de forma, ¿ya? También puede ser de manera tácito, conocido pues como facta concludentia, ¿no? Al aspecto tácito, o también mediante el silencio, imagínense ustedes. Mediante el silencio, vamos a poner mejor comillas para que se entienda. Mediante el silencio también, ¿no? Se podría expresar voluntad siempre que la ley reconozca como voluntad al silencio o siempre que las partes también le den ese toque, ¿no? Especial para que el silencio sea expresión de voluntad. En fin, la compraventa pues puede haber libertad de formas, ¿no? Yo creo que si a ustedes le ponen en la mesa todas estas formas, ustedes van a decir, profesor, vamos a escribir una palabra en latín, ¿qué les parece? Otra más, ajá, apuntamos aquí, ¿no? Ustedes van a decir, repitan después de mí, Verba, volant, scripta, manent, ¿no? Esta es una palabra que todo civilista tiene que saber, entender, comprender y guardar no solo en sus corazones, sino también en sus mentes, ¿no? Verba, volant, scripta, manent significa las palabras vuelan, los escritos quedan, ¿no? No sé si la han escuchado anteriormente.
Y bueno, vamos entonces por ese lado. Bien, verba volant scripta manent. Si a mí me dan estas posibilidades, si a mí me dan estas alternativas que estamos viendo aquí, yo creo que todos nosotros vamos a indiscutiblemente ir por el aspecto escrito, ¿no? Por la forma escrita. Es más, muchos de nosotros vamos a aspirar a tener una escritura, un testimonio, ir a los registros públicos, pero ¿nos obligan a nosotros a hacer pública en las compraventas? No. ¿Pero por qué lo hago? Porque quiero probar mi compraventa. No quiero tener problemas más adelante. Quiero que haya un documento legible, tangible, que pueda expresar de manera jurídica y legal que yo soy titular de determinado bien, que soy titular de determinado derecho. Por eso es que lo hago de manera escrita, pero no porque la ley me exija, sino por aprobaciones, porque quiero probar, ¿no?, al respecto. Bien. Entonces, en la misma lógica, queridos doctores, si estoy logrando hacerme entender hasta el momento, podrían por favor ustedes levantar la manito para evidenciar ello y continuar quizá con el siguiente tema que nos toca, por favor. Ajá, a ver. Bueno, gracias. Veo que sí, que estamos en sintonía. Muy amables por por sus comentarios. Muchas gracias por expresar muy bien. Genial, gracias. Bueno, vamos por el siguiente punto que se nos ha encargado en esta noche, que es acerca de la representación. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces a apuntar aquí el tema de la representación del acto jurídico. Bueno, cuando hablamos de la representación, tenemos que hablar necesariamente del poder, ¿no? Esos son temas pues conexos, ¿no? El poder y si hablamos del poder, por ahí también tenemos que hablar del mandato, ¿no? Una figura también cercana, ¿no?, al respecto. Manuel levantó la mano, me parece que va a formular una pregunta. Manuel. Sí, doctor. Doctor Manuel, por favor, está activo su audio. Le agradecería también que active su cámara. Buenas noches. Si no, damos... adelante, por favor. Y buenas noches, solo para decir que el doctor estaba diciendo que levanten las manos, estaban de acuerdo con la ponencia. Excelente la ponencia, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor querido, por estar en sintonía. Muchas gracias. Bueno, un gusto saludarlo también. Bien, hablemos pues de la representación, hablemos del poder y del mandato, ¿no? Técnicamente el poder está desarrollado en el libro segundo, vamos a apuntar aquí, ¿no? En el libro segundo del Código Civil, mientras que el mandato está desarrollado pues en el libro séptimo del Código Civil. Por tanto, a nosotros solamente nos compete analizar, ¿no?, lo que ustedes pueden observar aquí, que es el poder, ¿no?, como pueden evidenciar. Sin embargo, vamos a hablar también del mandato. Bien, Doctor, ahora, disculpe. sí. ¿Su cámara se desactivó? Ya, perfecto. Ahora sí. Gracias, doctor. Gracias. Sí. Ya, algo involuntario, bien. Entonces, dentro de la representación, tenemos varios tipos de representación. Bien, tenemos, por ejemplo, la representación 1, la representación legal, que ustedes pueden observar aquí. La representación legal es cuando la ley decide, pues, por ejemplo, que los menores deben tener representantes para poder ejercer sus derechos, ¿no? En este caso, pues, la patria potestad es un ejemplo de representación legal, por ejemplo, ¿no? Anteriormente, las personas que se encontraban privadas de discernimiento tenían también un representante, que era en este caso el curador, ¿no? El curador era representante de las personas que tenían discapacidad, ¿no? Sobre todo discapacidad mental, intelectual, que
hacían pues que estas personas se encontrasen privados de discernimiento, que no podían diferenciar lo bueno de lo malo. Hoy por hoy, con el decreto legislativo 1384 del año 2018, me parece que fue en septiembre, han cambiado las reglas, ¿no? Más adelante seguro hablaremos y haremos una crítica al respecto. Sin embargo, hoy por hoy, ya las personas privadas de discernimiento y cualquier persona con cualquier discapacidad ya no tiene un curador, ya no tiene un representante, sino él mismo expresa su voluntad y puede utilizar para ello, ¿no?, de figuras como las salvaguardas, los apoyos, pero se ha cambiado, ¿no? Por eso es que si tenemos que poner un ejemplo de representación legal, vamos a poner como ejemplo la patria potestad, por ejemplo. ¿Bien? Luego tenemos la representación voluntaria, que es lo que nosotros vamos a analizar, lo que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Luego tenemos la representación judicial, ¿no? La representación es cuando no lo dice la ley, no lo decimos nosotros, sino lo declara un juez. ¿Ah? Imaginemos, vamos a poner un ejemplo, ¿no?, de representación judicial. Profesor, mi papá dijo que iba a ir a comprar el pan y nunca más apareció. Ya han pasado más de 2 años, profesor, y no está, pues. Y mi papá tiene empresas, tiene que pagar a trabajadores, tiene que firmar contratos, y si no está, y ni siquiera ha dejado un representante, simplemente desapareció. Pensamos pues ya que es una muerte presunta, ¿no?, porque no aparece ya varios años. Entonces pedimos al juez que nombre un representante para que cuide y administre sus bienes, ¿no?, hasta que se declare judicialmente la muerte de este señor. Mientras tanto, tiene que tener un representante que firme los cheques, los contratos. Entonces, el juez determina aquí el tema de la representación judicial. La representación procesal, que nosotros conocemos bien, es cuando una persona, por voluntad nuestra, nos representa en un proceso, ¿no? Puede ser que estemos de viaje o no podamos participar de alguna diligencia en especial, entonces tenemos que hacer mediante una escritura pública, un poder, ¿no?, para que nos represente en el proceso, para que nos represente en litigios, ¿no? También tenemos lo que es la representación directa y tenemos la representación indirecta. Bien, ahora, la representación directa, doctores queridos, está relacionado con el poder. Y la representación indirecta está relacionado con el mandato. ¿Ya? Voy a poner unos ejemplos concretos para poder entender esto, ¿no?, de la representación directa o indirecta. Ejemplos sencillos al respecto. Entonces, vamos a colocar a este señor. Este señor ha decidido no hacer más trámites en su vida. No le gusta ir al notario, no le gusta negociar, no le gusta nada de eso. Él prefiere estar en su piscina, tomando su jugo de papaya, escuchando melodías placenteras. Prefiere eso, ¿no? Pero él tiene que hacer varias cosas. Tiene departamentos que alquilar, ¿no? Por ejemplo, se dedica a ese rubro. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Simplemente va a un notario y redacta un documento. Este documento dice, se presenta, ¿no? Juan Pérez, con DNI, número tal, que en pleno uso de mis facultades otorgo poder, ¿no?, vamos a decir, a Hugo Suárez, por ejemplo, para que pueda realizar determinados actos jurídicos en nombre mío. Entonces, simplemente este señor firma. Y Hugo ni enterado, muchas veces, porque el poder, doctores, no necesita la voluntad del poderdante, no necesita la voluntad del representante, no. El poder es un acto jurídico unilateral, ¿no? ¿Qué significa? Que solo se necesita la voluntad del que otorga el poder, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso se dice pues que es un acto jurídico unilateral. Solo está la firma de él, no se requiere la firma de la otra persona. Además, se dice también que es un acto jurídico recepticio. Cuando ustedes escuchen la palabra recepticio, hace referencia que tenemos que indicar
quién es la persona a la que yo voy a entregar el poder. Yo no puedo decir, entrego poder y no determino a quién. No puedo hacer eso. Yo tengo que especificar, otorgo poder al doctor Reader, por ejemplo, ¿no? Con DNI tal, de estado civil tal, ¿no? Domiciliado, etcétera. Yo tengo que identificar a la persona a quien estoy entregando el poder. Por eso es recepticio, ¿no? Es unilateral, recepticio, y la ley dice también que es gratuito. O sea, no voy a pagarle nada al doctor Reader, ¿no? Por el gran encargo y el favor que me va a hacer, ¿no? Entonces, claro, obviamente el doctor Reader también no está obligado por este poder, ¿no? Él simplemente puede no hacer caso, simplemente, ¿no? Al respecto, ¿bien? Por lo tanto, ¿por qué se llama que el poder es una representación directa? ¿Qué hace referencia? Entonces vamos a imaginar lo siguiente, ¿eh? Este señor ha entregado poder a este otro, ¿bien? Vamos a llamarle a este señor Hugo, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo Hugo, y al señor que está entregando el poder vamos a llamarle Pedro. Entonces Pedro le otorga poder a Hugo. ¿Para qué? Para que Hugo se encargue de alquilar los departamentos de Pedro. Ese es el encargo. ¿Bien? Entonces Hugo está celebrando en este momento un contrato de alquiler sobre uno de los departamentos de Pedro con este señor que se llama Percy. ¿Ya? Están celebrando. Se llama representación directa. ¿Por qué razón? Porque Hugo le dice claramente a Percy, Percy, yo no soy el dueño del departamento, no tengo mayores potestades, yo me limito solamente a alquilar y te pongo de conocimiento que yo vengo a nombre de Pedro. O sea, de manera directa, Percy sabe que los efectos de este acto jurídico van a relacionarlo con Pedro. Y que Hugo no es que sea un mensajero, ojo, ¿eh? Hugo también expresa voluntad. Hugo es el representante, pero indica que viene por parte de Pedro. Cosa distinta ocurre en el mandato. El mandato, como bien saben ustedes, es un, vamos a apuntar aquí, es un contrato. ¿Ya? Miren, ¿eh? Vamos a aclarar mejor el panorama al respecto, ¿no? El poder, doctores queridos, es un acto jurídico. El poder es un acto jurídico y el mandato es un contrato. ¿De acuerdo? Muy bien, el mandato es un contrato. Vamos a ver ahí las diferencias, ¿no? Uno es representación directa y el otro es representación indirecta. Entonces, perdón, para poder entender lo siguiente, sería oportuno hacer un pequeño cuadro, yo creo que por este lado, para diferenciar lo que es el contrato del acto jurídico, ¿no? Porque hay una diferencia, ¿eh? Que vamos a explicar aquí. Muy bien, entonces podemos apuntar aquí lo siguiente, ¿no? Esto de aquí es el contrato. Bueno, el contrato debe estar aquí. Y aquí debe estar el acto jurídico. ¿Por qué? Porque el acto jurídico es el género y el contrato es la especie, es más pequeño, ¿no? ¿Y a qué se debe? Se debe a lo siguiente, queridos doctores, que apuntemos de color, de este color. El acto jurídico puede ser unilateral, por ejemplo, el testamento, pueden apuntar al costado, ¿no? Unilateral, ejemplo, testamento. El testamento es un acto jurídico unilateral porque solo se requiere de una voluntad. El poder que estamos explicando en esta noche es un acto jurídico unilateral porque solo se requiere una voluntad, por ejemplo, ¿no? Entonces el acto jurídico puede ser unilateral o el acto jurídico puede ser también bilateral. Ejemplo de un acto jurídico bilateral es el matrimonio, ¿no? La voluntad de las dos partes son importantes, que estén presentes en el acto jurídico. También puede ser patrimonial, ¿no? Por ejemplo, una compra-venta, además de ser contrato, también es acto jurídico. ¿Por qué? Porque el acto jurídico puede ser bilateral y patrimonial, y la compra-venta es bilateral y patrimonial, ¿no? Entonces va por ese lado.
también puede ser extrapatrimonial, ¿no? Muy bien, también puede ser extrapatrimonial. Cuando hablamos de extrapatrimonial, hacemos referencia a aquellos actos jurídicos que no tienen un contenido económico, que no hay un valor en el mercado. Yo les pregunto lo siguiente: ¿el reconocimiento de un hijo es un acto jurídico a todas luces? ¿Será unilateral? Sí. ¿Será extrapatrimonial? Sí. ¿A ustedes le pagan un bono por reconocer a su hijo? ¿Su suegro, su cónyuge, su novia, su esposa, le paga a usted un bono por reconocer al hijo suyo? No. Es extrapatrimonial. No existe un precio en el mercado por reconocer a nuestros hijos, ¿no? Entonces, por eso se caracteriza, autores queridos, el acto jurídico, ¿no? Por ser unilateral, bilateral, patrimonial, extra, patrimonial también, ¿no? Por esos 4 elementos. De esos 4 elementos vamos a destacar 2. Vamos a destacar el ámbito bilateral y el patrimonial. Y vamos a decir que todos los contratos sobre la faz de la Tierra, con eso digo mucho, ¿no? Todos los contratos sobre la faz de la Tierra son necesariamente bilaterales y patrimoniales. Entonces, esa es la razón por la que el acto jurídico está por encima del contrato. Porque el acto jurídico, como ustedes pueden advertir, doctores queridos, puede ser unilateral y también puede ser extrapatrimonial, ¿no? En cambio, el contrato no. El contrato tiene que ser bilateral, tiene que ser patrimonial necesariamente. Entonces, la donación, por ejemplo, la donación no de órganos, la donación de bienes. ¿La donación de bienes será un contrato o un acto jurídico, ¿no? De acuerdo a este ejemplo. ¿Qué podrá ser, ¿no? La donación, por ejemplo, de bienes. Disculpen, aquí mencionan que no se me logra oír. Sí, doctor, todo bien, todo perfecto, si no le estaría ayudando. Ya, correcto. Pero el audio se escucha bien, ¿no? O sea, Excelente. se escucha bien, gracias. Ok. Bueno, retomando la idea, doctores, amigos míos, la donación, ¿no? Quizá han compartido aquí algo en el chat. Si se escucha, todo bien, gracias, muy amable. Entonces, la donación es un contrato. ¿Por qué razón? Porque se necesita de 2 partes, del donante y del donatario. Ya de ahí entendemos que es un contrato por ello, ¿no? Porque se necesitan las 2 voluntades. Por más que yo quiera donarte mi automóvil, si usted no deseas, no te puedo exigir. Necesito tu voluntad también. Tienes que aceptar, decir, profesor, sí quiero su automóvil. Por eso es que es bilateral, porque se requiere de las 2 voluntades, ¿no? Se requiere de esta palabra de origen griego muy hermosa que es el consensualismo, ¿no? Es más, un pequeño dato, ¿eh? Pueden ustedes, si el doctor me permite, les puedo compartir un artículo que escribí para el Colegio de Abogados de Lima Sur sobre el origen de la palabra contrato. Se llegó a la conclusión que el contrato no viene del latín contractus, sino del sum valem, que es una palabra en griego. O sea, el origen del contrato, doctores, no es latino, no es romano, sino el origen del contrato proviene de Grecia. Entonces, bueno, ese es el aporte que se da en este artículo. Pero bueno, retomando nuevamente, el contrato, como bien saben y les estoy explicando a ustedes, tiene que ser bilateral. Se requiere de las 2 partes. Se requiere de esta hermosa palabra llamada consensualismo, ¿no? El consensualismo es cuando tu voluntad y la mía se juntan y hacen un baile, ¿no? Muy expresivo, de afecto, ¿no? Y no se separan más. Eso es el consensualismo, eso es la bilateralidad. Y el contenido patrimonial, porque el bien que te voy a donar, pues claro, tiene un contenido económico en el mercado. Entonces, por eso es que la donación es un contrato, ¿ya? Partiendo de ello. La donación de órganos no sería un contrato, ¿no? Dado esta explicación, porque la donación de órganos se entiende pues que es primero unilateral, la donación de órganos, y segundo que es extrapatrimonial. ¿Por qué? Porque ¿cuánto cuesta un riñón? ¿Cuánto cuesta un pulmón? ¿Cuánto cuesta un corazón? Una córnea, ¿no? Eh, Profesor, hay mercado negro. Ya está bien, hay un mercado negro, ahí podemos más o menos costear el precio, pero recuerden ustedes, ¿qué representa el acto jurídico?
El acto jurídico, doctores, representa licitud. Profesor vicario, ¿será un acto jurídico? No. Profesor, estoy vendiendo por todo, ¿no? Tenemos de su talla. ¿Será un acto jurídico? Tampoco, ¿no? O sea, nada de ello, queridos, ¿ya? Porque recuerden ustedes, pues, que el acto jurídico tiene que ser lícito, ¿no? Entonces, una donación de órganos es unilateral, obviamente depende, ¿no? Que no ponga en grave peligro mi subsistencia, si es una donación realizada entre vivo, ¿no? Si es posterior a, digamos, si es luego del fallecimiento, entonces también tienen otro tipo de reglas, ¿no? Derecho de personas que ustedes también han llevado. Por tanto, la donación, pues, de órganos unilateral extrapatrimonial, y podríamos entender esto como un acto jurídico, filantrópico, de desprendimiento, ¿no? De parte de, de una persona, ¿no? En beneficio de otra. Entonces, dada esta explicación, ahora sí vamos a volver a lo nuestro, ¿ya? Que ha sido necesario, pues, hacer este tipo de análisis. Vamos a regresar, doctores, en lo siguiente, ¿bien? La representación. La representación puede ser una representación directa, hemos dicho, ¿no? Que está dentro del libro segundo, que es lo que vamos a estudiar nosotros, la representación directa, pero también puede haber una representación indirecta. Y esa representación indirecta ya está dentro del plano de los contratos. O sea, quiere decir que el mandato, bien, no va a ser unilateral. Si yo voy a realizar un mandato, pues redacto un documento y ahí establezco quién va a ser el mandante, quién será el mandatario, qué acto jurídico se va a realizar, ¿cierto? Pero necesariamente en el mandato tiene que firmar el mandante y tiene que firmar el mandatario, fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia del poder, el mandato se caracteriza por ser, vamos a decir aquí, bilateral, fundamental. Y también tiene que ser, obviamente, recepticio. Y además es oneroso, ¿no? Doctor Reader, me comprometo a compartir con la organización suya, Udeapolis, dos Kahoots, ¿ya? Para que también puedan participar conjuntamente, pues, ¿no? Sus alumnos, justamente sobre estos temas que estamos tratando ahora. Si usted lo cree pertinente, luego formalizamos ello, por favor, pero me gustaría sí que puedan hacer este juego, ¿no? Quizá el tiempo no nos da para poder hacer el juego ahora, porque nos tomaría por lo menos una media hora realizar este Kahoot, pero sí podemos dejar encargado, si tienen a bien, ¿no? Entonces, sí, maestro, muchísimas gracias. Lo vamos a hacer llegar a nuestros estudiantes a través de su campus virtual que le habilitamos. Formidable, excelente, muy bien. Y ahí vemos, pues, ¿no? Cuáles son los puntajes, los resultados, para poder saludar también a los doctores. Muchas gracias, querido doctor Reader. Continuando con esta explicación, por lo tanto, pues vemos que la palabra oneroso, porque entiendo yo que en la sala, pues, hay abogados, también estudiantes de derecho, y creo que sería oportuno indicar que oneroso, pues, es el antónimo de gratuito, ¿no? O sea, oneroso, pues, representa ya una contraprestación económica y el mandato, que es un contrato y es oneroso, pues requiere contraprestación. ¿Qué significa? Tengo que pagar al mandatario para que realice el acto, ¿no? Sin embargo, en el poder no, es gratuito, pero saben ustedes que cosas gratuitas en la vida no es común y cotidiano, ¿no? Generalmente siempre uno espera un interés, una contraprestación, y lo normal es que en el poder sí haya una contraprestación, pero la ley dice que es gratuito, ¿no? Es lo mismo en el caso del préstamo de dinero, por ejemplo. Ustedes saben que el préstamo de dinero se conoce como mutuo, ¿no? Y el mutuo, la ley dice, pues, que se presumen intereses, ¿no? Que si yo presto dinero, entonces, aunque no haya establecido yo intereses, se presume, ¿no? Que va a haber un interés legal de por medio, hay una presunción de intereses.
Lo mismo en el acto jurídico, ¿no? En el acto jurídico, en el poder, se presume que es gratuito. ¿Ya? Bueno, perdón, no se presume, ¿no? Sino se establece que es gratuito. En cambio, en el préstamo de dinero se presumen los intereses. ¿Bien? Bueno, dicho esto, vamos ahora a colocar el ejemplo del mandato. Bien, vamos a apuntar una nueva pantalla. Entonces vamos a apuntar el ejemplo. ¿Por qué se llama que es indirecto, no? Vamos a suponer que este señor ha tenido una relación sentimental con esta dama. Supongamos, ¿no? De esta manera, para poder entender claramente por qué se llama representación indirecta. Han tenido una relación de la cual han terminado mal. Han terminado en malos términos. Y curiosamente, esta dama es dueña de esta casa, de este departamento, de este edificio. Y este señor, que vamos a llamar Juan, y esta dama, a ver, ¿cómo llamaríamos a la dama? Vamos a llamar Fabiola, a ver, Fabiola, ¿no? Muy bien. Entonces, han terminado mal. Fabiola es la dueña de este inmueble, pero Juan quiere adquirir este inmueble. Entonces, Juan está seguro de vender porque literalmente odia a Juan. Entonces, la figura del mandato. Por el mandato, Juan puede encargar a otra persona, que va a ser este, ¿no? Y le dice, a ver, vamos a llamar a esta persona como Pedro. ¿Ya? Le dice, Pedro, vamos a celebrar un mandato, ¿bien? Te voy a pagar. Entre nosotros celebramos un acto jurídico, ¿no? Perdón, un contrato, un mandato. Entonces, te voy a pagar y tu encargo, ¿cuál va a ser? Que te relaciones con Fabiola la titularidad. Como este es un mandato, no estás en la obligación ni tampoco te prohíbo, ¿no? Bajo cualquier cláusula penal que tú puedas indicarle que vienes por nombre mía, por cuenta mía, porque además la naturaleza del mandato lo permite. Entonces, tú vas con Fabiola, adquieres la titularidad de la casa, Fabiola está contenta porque le pagaste el precio que ella quiso, y una vez que tú ya eres dueño de la casa, te comprometes a celebrar otro acto jurídico, otro contrato conmigo, que es cederme la titularidad, ¿no? Entonces se dan cuenta pues que Fabiola le ha transferido este inmueble, pero no de manera directa, ¿no? Como nosotros podemos evidenciar aquí. ¿Recuerdan? De manera directa, Percy, como mencionamos en el ejemplo anterior, y Pedro se conocen, porque Hugo está mencionando, está llevando el poder, el documento, tengo el nombre de Hugo para celebrar este contrato, este acto jurídico. No ocurre lo mismo en el mandato. En el mandato es indirecto, ¿por qué? Porque van a haber dos actos, técnicamente van a haber tres actos jurídicos, ¿no? El primer acto jurídico es entre Juan y Pedro, el primer acto jurídico. Establece pues la obligación de Pedro de negociar con Fabiola, y una vez que Fabiola y Pedro celebran el contrato y Pedro es titular, Pedro estará también obligado a transferir esa titularidad a Juan. Y ahí termina el encargo, ahí termina el mandato. Como ven, estas flechas curveadas que voy a hace referencia de un mandato. Por eso es que se da ese nombre, ¿no? Esa tipología, queridos doctores. Bien. También se nos ha solicitado, a ver, estamos en tema de la representación, ¿no? Muy bien. Existen pues ya dentro de los poderes, existe un poder especial y existe un poder general, ¿bien? Entonces, el poder especial son aquellos poderes que generalmente se deben realizar por escritura pública, ¿bien? ¿Por qué? Porque lo que se va a encargar mediante un poder especial fundamentalmente son actos de administración.
¿De acuerdo? Son actos de administración, fundamentalmente, ¿no? Vamos a apuntar aquí. El poder, actos de administración. Y el poder general, no requiere de la escritura pública, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque va a estar destinado generalmente a actos de... acá es administración, disculpen ustedes, y aquí es actos de disposición, ¿ya? Entonces son cosas distintas. Cuando ustedes escuchen la palabra disposición, significa que ustedes tienen todo el poder. ¿Recuerdan estos dibujos animados? Sobre todo para los que somos de los años 80, de He-Man, ¿no? Recordarán este personaje de caricaturas que levantaba su espada y decía, yo tengo el poder. Bien, imagínense esa imagen cuando les hablen de actos de disposición. Porque quien tiene el poder de disposición, imagínense, si usted me da a mí un poder de disposición sobre su bien inmueble, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Puedo vender, regalar, hipotecar, porque tengo ese acto de disposición. Y como la disposición pues representa darme a mí facultades totales, entonces vamos con cuidado, hay que hacerlo por escritura pública, ¿no? Porque te va a dar un poder de disposición para actos de disposición para que vendas, hipotecas, regales, dones, destruyas, entonces con cuidado. Tiene que ser por poder especial, por escritura pública. Pero si te voy a dar para actos de administración sencillos, como para que presentes un documento, como para que cobres quizá algún periodo, alguna renta, un acto de administración, entonces es un poder general, que no requiera esta investidura, ¿no? De la escritura pública, de la labor notarial. Vamos por ese lado, porque se entiende que el acto de administración no tiene tanta envergadura como un acto de disposición. Entonces va por ahí la diferencia, ¿no? Bien. Bueno, el tiempo es cruel, nos quedan algunos temas más. Tenemos luego que hablar de la interpretación del acto jurídico. Bien. Entonces, queridos doctores, amigos míos, vamos a continuar con lo siguiente, ¿bien? Quiero dejarles una tarea acerca de que nosotros podemos revocar el poder. ¿Qué significa revocar? Ya no confío en ti y te quito el poder, ¿no? O sea, vamos a revocar, vamos a destruir ese poder. Pero además también existe el poder irrevocable, que es una cosa distinta. Es cuando, por más que ya yo no confío en ti, pero no te puedo revocar el poder, sobre todo por el periodo de un año, ¿no? Dependiendo de ciertas circunstancias. Entonces, a ver, vamos a ver qué dice aquí en el chat. Ya, correcto, ¿no? Muy bien. Miren, doctores queridos, vamos a explicar bien sobre este tema de la revocación y el poder irrevocable para poder entender. El poder, yo tengo que revocar el poder cumpliendo la misma formalidad de cómo he constituido el poder. Si yo el poder lo he constituido por escritura pública, entonces tengo que revocarlo también por escritura pública. Si el poder lo he establecido pues mediante un documento con firmas legalizadas, ¿no? Un documento simple quizá, también puedo revocar de esa manera. Entonces, la forma va a depender de qué tipo de poder estemos hablando, ¿no? La forma de revocar, ¿de acuerdo? Ahora, el poder irrevocable es un supuesto por el cual yo no puedo revocar el poder por más que quiera. Entonces, hay cuestionamientos serios que ha hecho la doctrina sobre el poder irrevocable. Entonces, queridos doctores, vamos a comentar, ¿no? A propósito. Dice que un poder es irrevocable cuando se ha hecho para un acto especial. Por ejemplo, si el poder se ha hecho para un acto especial como una compra-venta, entonces, mientras no se celebre o termine con la compra-venta, yo no puedo revocar el poder. Absurdo, ¿no? Totalmente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ello, ¿no? O sea, ya lo has hecho por un acto especial, pero y si yo no confío en ti, si quiero revocarte el poder,
porque la norma lo establece de esa manera, entonces voy a estar sujetado a tus límites o a tus abusos quizá, porque ya no confío, ¿no? Entonces, también tenemos pues un poder para un acto a tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que te doy un poder por 6 meses, tengo que esperar que se cumplan los 6 meses, ¿no? Entonces, durante ese tiempo no puedo revocar el poder. También absurdo, pues, ¿qué tal si en el tercer mes ya no confío en ti? Veo que eres una persona que está en actos de corrupción, no eres de fiar. Entonces yo creo que aquí la norma, el Código Civil, debería quitar estos supuestos, porque me parece pues que en vez de ayudar, solucionar, puede generar controversias, conflictos. Pero en cambio, los otros dos supuestos de poder irrevocable considero que sí están bien establecidos, ¿no? Pero los otros dos supuestos los voy a hacer mediante ejemplos, ¿ya? Para que se entienda mejor. Miren ustedes. Imagínense lo siguiente. Este señor que está aquí, ¿ya? Este señor se llama Pedro, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos a Pedro, aquí tenemos a este otro señor que se llama Juan. Vamos a poner nombre Juan. Y tenemos a otro caballero. No, ya no otro caballero. Vamos a poner aquí un edificio. Un edificio de 3 pisos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, capten este ejemplo, ¿eh? Juan le debe a Pedro, ¿de acuerdo? Le debe a Pedro 30.000 soles. Ese es el monto. Muy bien, Juan le debe 30.000 soles a Pedro. Y obviamente Pedro es el acreedor y le dice, Juan, págame. Y Juan le dice, ¿sabes qué? No tengo dinero. ¿Ya? No tengo dinero. El artículo 2, inciso 24, literal C de la Constitución Política dice que no hay prisión por deudas, ¿no? Es más, vamos a recordar una ley antigua, ¿no? Lo escribo aquí en latín. La Lex Poetelia Papiria. La Lex Poetelia Papiria es el antecedente de lo que hoy entendemos, pues, como que no hay prisión por deudas. Es el antecedente más longevo, ¿no? Más arcaico, decimonónico, quiritario, por usar términos de antaño, ¿no? Que justamente representan lo que recoge la Constitución Política, porque hoy por hoy, doctores, ustedes saben que al deudor hay que tratarle pues con honores, ¿no? No hay que llamarlo pasado las 8 de la noche, los famosos hombres de amarillo, recuerdan ustedes que cobraban las deudas vestidos de amarillo, persiguiendo a su deudor, al trabajo, a su casa, a su centro de esparcimiento. No, 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 eso no debe ser posible porque el deudor también es un ser humano que tiene dignidad. Entonces, en eso se ampara Juan, ¿no? Juan dice, ¿sabes qué? No, no tengo dinero ni presión por deudas. Y Pedro se entera que Juan tiene un departamento de uno, bueno, desde abajo serían, ¿no? 1, 2, 3 pisos. Pero Juan es tan perezoso, es tan ocioso que no va a cobrar la renta. Porque Juan prefiere pues estar en su casa viendo el mundial, quizá ahora, ¿no? Que está en boga. Y luego del mundial viene otras cosas, pero no quiere tener dinero, ¿no? Es un estoico, ¿bien? Con, con ello, Pedro, ¿qué es lo que hace? Le dice, mira, Juan, vamos a hacer algo práctico. Le dice, quiero que me otorgues un poder para yo poder cobrar por ti. Y Juan dice, bueno, ya, si tú quieres, está bien. Te voy a dar un poder. Aquí está el poder. ¿Ya? Este es el poder y está firmado por mí. Así es que toma, ¿no? Toma el poder. Entonces, sigan por favor, doctores, ¿no? En la idea. Juan es el que redacta el poder y le entrega el poder a Pedro para que Pedro esté legitimado y vaya y pueda cobrar la deuda a los inquilinos. Y casualmente por cada piso va a cobrar 1.000 soles, ¿no? Entonces en corto tiempo va a poder cobrarse la deuda. Muy bien, Juan le otorga el poder a Pedro, ¿bien? Y como Juan es demasiado malévolo,
redacta un documento de revocación del poder, ¿no? Y antes que llegue a fin de mes, Juan les dice a sus inquilinos, por si acaso, va a venir un señor Pedro trayendo un poder, pero yo ya he revocado ese poder. ¿Mm? Entonces, bueno, ya los inquilinos se tienen copia de esta revocación, ¿no? De este poder que ha hecho Juan. Cuando Pedro llega con su poder, todos los inquilinos le dicen, oiga señor, usted no está legitimado, ¿no? Es más, vamos a apuntar en latín una palabra más para que puedan apuntar ustedes. Falsus procurator. Usted es un falso procurador, le dicen a Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías un poder, pero tu poder ya ha sido revocado. Así es que adiós, ¿no? Pero como Pedro ha llevado el curso con Udiápolis, Pedro sabe que el poder que le ha dado Juan es irrevocable, porque está dentro de los 4 supuestos de la irrevocabilidad del poder. Entonces Pedro le dice, lo siento, ustedes deben pagarme a mí porque esa revocación que ha hecho Pedro, pues simplemente no importa. ¿Por qué? Porque un supuesto es el siguiente. El poder es irrevocable cuando el poder beneficie al representante y representado. Ahí el poder es irrevocable. Vamos a explicar, ¿ya? Porque creo que no se está entendiendo esta última parte, pero vamos a explicar, vamos a poner, son 4 supuestos. Estamos analizando el tercer supuesto. Muy bien. A ver, doctores queridos, estamos analizando este tercer supuesto. Percátense, ¿no es cierto acaso quién es el representante? ¿No? El representante es Pedro. ¿Quién es el representado? El representado es Juan. Y no es cierto que este poder va a beneficiar tanto a Pedro como a Juan. A Pedro le beneficia porque con lo que va a cobrar de la renta va a hacerse cobro también de lo que le debe Pedro, perdón, lo que le debe Juan. Y Juan también se beneficia porque con la labor que hace Pedro, Juan ya no va a tener no va a tener acreedor que puede embargarle algún bien, ¿no? Entonces, para ambos beneficia. Y como se cumple el supuesto del poder irrevocable, cuando beneficia al representante y al representado, se entiende que este poder es irrevocable. Por esa razón, doctores queridos, es que Juan, ese acto malévolo que tuvo, recuerdan ustedes, de pretender la revocación del poder, no va a rendir efectos, porque estamos en un supuesto de irrevocabilidad del poder. En este punto estoy de acuerdo con la norma, ¿no? Y también estoy de acuerdo en el segundo punto. Cuando beneficie al representado y a un tercero, ¿no? Que es el otro supuesto. Y para eso vamos a poner otro ejemplo, ¿bien? Para ustedes, doctores queridos. Vamos a establecer el siguiente ejemplo. Aquí colocamos a este señor, colocamos a esta dama, ¿ya? A una dama que está aquí, y colocamos a un recién nacido aquí, a un bebé, ¿ya? Ahí está el bebé, ¿no? Recién nacido. Bien. La historia es la siguiente, ¿eh? Ahora vamos a poner nombre, a ver, vamos a ponerle a él Willy. Y a ella vamos a ponerle Salomé. ¿Ya? Muy bien. Y el pequeño, pues a él es el tercero, ¿eh? Vamos a poner el tercero, para que se entienda mejor. Willy ha tenido un hijo, que es este tercero, con Salomé. Todo genial, ¿no? Pero hay un problema. Willy está casado con otra persona, o sea, Salomé ha sido su amante. Entonces, Willy ha tenido un hijo con Salomé y Willy no quiere que se entere su cónyuge, ¿no? Entonces, pero ya Salomé está que le exige pensión, que tiene que cumplir, etcétera, ¿no? Y no le conviene a Willy, pues, que lo demanden. Entonces, ¿qué es lo que hace Willy? Willy le dice lo siguiente: mira, yo tengo un departamento de 3 pisos.
Bien, aquí está el departamento. Te voy a dar un poder, Salomé, para que tú puedas cobrar la renta y mensualmente vas a recaudar 3.000 soles y con eso estoy cumpliendo mis obligaciones. Mi cónyuge no se va a enterar porque este departamento lo adquirí de soltero, ¿no? Y no sabe de la existencia. ¿Qué te parece? Salomé dice, perfecto, muy bien. Entonces, Willy no puede revocar este poder, por lo menos durante el periodo de un año, ¿no? No puede revocar el poder porque este poder, como ustedes van a notar ahora y se van a percatar, doctores queridos, está en beneficio de quién? Del representado. ¿Quién es el representado? Willy. Y está también cumple en beneficio de un tercero. ¿Quién es el tercero? El bebé. No es en beneficio de Salomé, los alimentos son para el tercero, para el bebé. Entonces, considero pues que no sería correcto que Willy revoque cuando hablamos de este tipo de circunstancias, ¿no? Por lo menos que haya un respeto, una intangibilidad prudente en el tiempo para que Willy tenga bien, o sobre todo Salomé, tenga bien cumplir, ¿no? Con ello, ¿bien? Por lo tanto, queridos doctores, el poder aquí va a ser irrevocable. ¿De acuerdo? Irrevocable en estos 4 supuestos. Bueno, ¿qué más nos toca por hablar? Vamos a hablar ahora de la interpretación del acto jurídico. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con ello. El artículo en cuanto al tema de la irrevocabilidad, me parece que es el 153. ¿Podrían, por favor, alguien buscar, doctores queridos, no tengo el código a la mano, me parece que es el 153. Estoy un 99.9%, ya cada punto. 153. Bien. ¿Les gusta la literatura, doctores? Ajá, a ver. Claro, es el perfecto. Gracias, Gabriela, muy amable por compartir, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué les parece si les cuento una historia muy bonita de William Shakespeare? ¿Ya? Vamos a poner aquí, ¿no? Esta es la historia de William Shakespeare. William Shakespeare escribe una obra llamada Enrique VI y hay una frase que no sé si les gustará o les pondrá en temor, en zozobra. William Shakespeare dijo, primero matemos a todos los abogados en esa obra, ¿no? Todos pensaban pues que hay que matar a los abogados porque son personas viles, ruines, ¿no? Pero no es así, era todo lo contrario. Cuando se lee la obra, se dice primero matemos a todos los abogados porque si matamos a todos los abogados, las personas más vulnerables no tendrán quienes los defiendan. Porque se entiende pues que nuestra profesión es honrosa, honorable. Defendemos la libertad, ¿no? La igualdad. La solidaridad también es un valor jurídico importante dentro de la axiología, dentro de la filosofía del derecho. Entonces, bueno, va por ese lado, ¿no? Pero no es Enrique VI la obra de William Shakespeare, sino la obra es una obra teatral llamada Mercader de Venecia. ¿Ya? Esta obra es cortísima, no llega pues ni a 50 páginas, es corta, es breve. Sin embargo, esta obra nos permite, es un gran ejemplo de la interpretación del contrato. ¿No? Bellísima, bellísima obra. Bien, a propósito de lo que vamos a explicar ahora. Muy bien. Entonces, miren ustedes, queridos doctores, lo siguiente. ¿Eh? En la obra hay un judío. El judío llamado Shylock. Vamos a apuntar aquí el nombre. Porque en base a esto vamos a aprender cosas muy interesantes de la interpretación. ¿Eh? Y vamos a relacionar esto con los artículos correspondientes a la interpretación del acto jurídico. Bueno, Shylock ¿no? Es el judío. De otro lado, el otro personaje es Antonio, que justamente es el mercader. Antonio. Así también hay el galán, ¿no? De la obra. Vamos a ponerle, generalmente los galanes tienen su copete, ¿no?
el galán de la obra, que podemos llamarlo, bueno, no podemos llamarlo, se llama Bassanio en realidad. Bassanio, ¿bien? Y también una princesa bella, hermosa, ¿no? Muy bien, llamada Porcia, algunos pronuncian como Portia, vamos a decirle Porcia, ¿bien? Porcia, muy bien. Entonces, la historia es muy interesante, ¿eh? Muy nutritiva. ¿Qué sucede? Shylock es prestamista, ¿no? Es un judío prestamista de dinero, es un usurero, ¿ya? Y hablando de nulidad de acto jurídico, cuidado con los préstamos que ustedes puedan hacer a intereses altos, que estén por encima de la ley, porque puede ser declarado un acto jurídico nulo. Pero en este caso, bueno, Shylock no tenía licencias para los intereses, no era un prestamista usurero, y Antonio era un mercader, un negociante. ¿Saben qué? Antonio odiaba de muerte a Shylock, lo detestaba terriblemente. En algún momento le escupió a la cara a Shylock. En otra ocasión le dijo que era peor que un can, ¿no? O sea, que no tenía decencia ni dignidad por vivir del trabajo ajeno. Entonces, bueno, había una suerte de conflicto, ¿no? Bélico entre ellos. Bueno, sobre todo de Antonio a Shylock, ¿eh? Y ustedes saben que los seres humanos son curiosos, ¿no? Peculiares. Así como odiaba a Shylock, quería muchísimo a su amigo Bassanio, ¿no? Situación opuesta, ¿no? Entonces, claro, sentía mucho aprecio, mucho cariño por Bassanio, y Bassanio le dice a Antonio, le dice, Antonio, quiero pedirte un favor, quiero que me prestes 3.000 ducados, porque te cuento que hay una princesa en un lugar lejano de aquí que está en una edad pues para contraer matrimonio, ¿ya? Es una princesa y ha hecho un anuncio que todo aquel que quiera ser su pretendiente tiene que abonar como cuota de ingreso 3.000 ducados y luego pasar así como estos programas de combates, ¿no? De guerra, que dan en televisión nacional, que hacen, pues juntan los vasitos, ¿no? Y todo, bueno, algo así, ¿no? Tenía que hacer ese tipo de malabares y aquel que pueda lograr obtener todo este tipo, eh, o cubrir o lograr con éxito todo este tipo de retos, iba a obtener la mano y el compromiso y casarse con Portia. Entonces, pero lo que necesitaba Bassanio era 3.000 ducados, porque él tenía inteligencia, belleza, habilidad, tenía todo, ¿no? Pero le necesitaba esos 3.000 ducados. Antonio, muy acongojado y con pena, le dice, Bassanio, lamento decirte que mi riqueza en este momento se encuentra en alta mar. Ahí están mis 3 barcos, ¿no? Como puedes observar. Y esos barcos van a llegar recién en 3 meses. No sé si podrías esperarme. Y Bassanio le dice, oh amigo mío, no te preocupes, lo siento. Me voy con una tristeza profunda en el corazón y en el alma. Antonio se desgarró con el testimonio de Bassanio. Y tanto quería Bassanio que fue y le tocó la puerta a Shylock. Y curiosamente Shylock abre y de manera muy amable y gentil le dice a Antonio, ¿qué pasa? ¿Qué desea usted? Y Antonio le dice, ¿sabes qué, Shylock? Quiero pedirte que me preste dinero. Shylock pues dijo, ¿en serio? Pero por supuesto, ¿no? Con gusto. ¿Cuánto debo de prestarte? Préstame 3.000 ducados. Pues en buena hora, le dice Shylock, aquí tienes, 3.000 ducados. Pero ¿sabes qué, Antonio? Vamos a redactar un documento, ¿no? Lo que hoy llamaríamos un cuasi acto jurídico, ¿no? ¿Por qué no acto jurídico? Porque esto van a ver que tiene un contenido que va contra las buenas costumbres, contra el orden público, ¿va? Pero bueno, en ese momento era un documento que gozaba de cierta legitimidad. Le dice, vamos a firmar un documento donde establezcamos, ¿no? Las generales de ley, mis datos, tus datos, y hay que establecer cuándo me vas a devolver. Y Antonio le dice, te voy a devolver en 3 meses. Muy bien. Y Shylock le dice, a manera de broma, porque tú vas a cumplir, yo te conozco, no eres un hombre responsable y tienes riquezas en alta mar, hay que establecer en el contrato que si en 3 meses no cumples conmigo,
yo me voy a cobrar con una libra de carne muy cercana al corazón. ¿Qué te parece, Antonio? Antonio dice, ¿dónde firmo, hombre? No, estoy con el tiempo, por favor, ya te voy a pagar, ¿no? Ya firma aquí, muy bien. Antonio firma el pagaré y también es firmado por Shylock. Muy bien. Entonces la historia continúa. Antonio le entrega los 3.000 ducados a Bassanio. Bassanio logra viajar hacia el lugar donde se encontraba Portia y obviamente entrega pues los 3.000 ducados y en conclusión, doctores, porque la historia es muy bonita, pero en resumen, porque ya estoy diciendo spoiler, lamentablemente, pero en resumen, él logra, ¿no?, cumplir todos los retos, etcétera. Pero el tiempo pasa, ¿ya? Y mientras él está feliz, contento, ocurre una desgracia. Las 3 embarcaciones de Antonio naufragan, se pierden totalmente, desaparecen. Y ya llegan los 3 meses y Antonio no tiene pues materialmente cómo pagar. Entonces Shylock inmediatamente va al tribunal, ¿no? Tribunal normalmente es el término cuando hay 3 miembros, por eso se llama tribunal, ¿no? De 3. Por eso también se llama terno, porque el terno está compuesto por 3 partes, pantalón, chaleco y saco, ¿no? Solo que hoy por hoy ya hemos obviado el uso del chaleco, ¿no? Sin embargo, bueno, por eso se llama terno, ¿no? Tribunal por miembros, por 3 miembros. Se va donde el tribunal y le dice, señores del tribunal, vengo a entregarles a ustedes este documento, que es una muestra de la voluntad de Antonio, que si no me pagase en el tiempo pactado, yo he de cobrarme con una libra de carne muy cercana al corazón. Entonces vengo a reclamar lo que por derecho me asiste. El tribunal se quedó perplejo porque dijo, bueno, aquí está el documento, están las firmas, todo está claro, ¿y qué hacemos, Antonio? Shylock va a ejercer su derecho. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Apela, ¿no?, al buen juicio y a la clemencia de Shylock. Pero Shylock no, Shylock estaba hecho una fiera, él quiere cumplir, ¿no?, con lo que está en el documento, y es su derecho. Mientras tanto, Bassanio se entera de las angustias que está pasando Antonio y le cuenta a Portia. Y Portia está preocupada, ¿no? Y al fiel estilo de Bassanio le dice, Portia, tengo que ir a mi amigo. ¿Tú crees que me puedas prestar 9.000 ducados? Cosa que con ese dinero yo voy a motivar a Shylock para que no cumpla con lo que se ha establecido en este documento. Portia le dice, está bien, ve por favor, ¿no? Y Portia había consultado este caso con un consejero, ¿no?, con un anciano, ¿ya? Ahí está el anciano. ¿Y qué hace Portia? Se pone bigote y se pone esos sombreritos de copa alta que usaban los abogados de la época y se va siguiendo a su esposo, ¿no?, en la misma embarcación, ¿ah? Y llegan ambos al tribunal. Entonces, en ese momento, Bassanio le dice a Shylock, ¿no?, con permiso del tribunal, Shylock, vengo a entregarte 9.000 ducados y quiero por favor que los aceptes y perdones esa cláusula penal en contra de que perjudica a mi amigo Antonio. Shylock dijo, yo no vengo por dinero, sino vengo a cumplir con lo que justamente se ha establecido aquí en el documento. Además, ¿no?, y recordarán esto, pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda es un aforismo en latín que significa el contrato es ley entre las partes. Y eso es lo que dice Shylock, ¿no? Este documento es ley entre las partes y tiene que cumplirse. Sí, pero es drástico, ¿cómo vas a hacer eso? Dura lex sed lex, ¿no? Este es otro aforismo que puede ser traducido de la siguiente manera, ¿no? La ley es dura, pero es la ley. Y el contrato es ley entre las partes. Así es que, no, el tribunal está consciente de todo ello. Entonces no acepta los 3.000 ducados y estaba Portia también, disfrazada de abogado, de varón, ¿no?, en este juzgado, y pide el uso de la palabra y dice, señores del tribunal, yo soy nueva aquí, me he enterado del caso y quiero dar una opinión. Entonces Shylock dice, pero ya está todo claro, ¿no? Por favor, permítame. Le dan acceso al documento, Portia lee el documento y dice, Antonio, lo siento,
hoy es el día de tu muerte. Está claro. El documento dice que si tú no pagas en 3 meses, se cobrarán con una libra muy cercana de tu corazón. Y se evidencia ello, ¿no? Se cumple aquí la cláusula penal. Entonces Shylock se emociona y le dice, oh joven abogado, en buena hora, ¿no? Que usted haya hecho esta interpretación. Y cuando Shylock está a punto de incrustarle la daga cerca al corazón de Antonio, Portia dice, pero un momento, ¿no? Deténgase por favor. Antes de eso quiero que traigan una balanza. Una balanza porque tenemos que hacer justicia y tenemos que interpretar de manera literal lo que dice el acto jurídico, el contrato. Este acto jurídico dice que vas a cortar 1 libra de carne. Entonces necesitamos la balanza porque si cortas 1 gramo más o 1 gramo menos, estarías cometiendo un delito y pagarías con tu vida, Shylock. Así que ten mucho cuidado. Traiga la balanza, por favor. Porque recuerda, Shylock, que tú has pedido justicia y te vamos a dar justicia. Estoy interpretando el documento, ¿no? Y estamos haciendo un análisis cabal del tema. Pero además de la libra de carne, Shylock, tienes que tener mucho cuidado porque ahí no se habla de sangre. Así es que si tú le quitas 1 libra de carne y derramas aunque sea una mínima gota de sangre, también serás castigado con la pena capital, ¿no? La pena capital en latín es conocida como poena capitis, ¿no? La pena capital, la pena de muerte. Entonces, Shylock se queda consternado, porque si interpretamos este acto jurídico, pues tiene razón, ¿no? Entonces Shylock dice, bueno, ya está bien, para que vean que soy bondadoso, voy a aceptar los 9.000 ducados. Y en ese momento es donde el tribunal tiene una participación oportuna y dice, no, Shylock, hemos visto tu mala fe, tu acto negativo, así es que te vamos a sancionar. Vas a darle todas tus riquezas a Antonio, te vas a convertir al cristianismo y tu hija se va a casar con un cristiano. Ese es tu castigo, Shylock, ¿no? Por ser infame. Entonces, voy a terminar esta clase con la siguiente expresión en latín. La siguiente expresión en latín es, y quiero que recuerden en sus corazones, in claris non fit interpretatio, ¿no? ¿Qué significa esto de in claris non fit interpretatio? Hace referencia a autores nada más y nada menos que lo claro no necesita interpretación, ¿no? Eso es un aforismo. Lo claro no necesita interpretación. Eso es lo que decía el tribunal. Está claro. ¿Qué más vamos a interpretar? Eso es lo que decía Antonio, Shylock, Bassanio. Está claro. ¿Qué vamos a interpretar? Más bien hay que pedir a Shylock que se apiade. Pero eso no fue la idea de Portia. Portia dijo, por más que esté claro, voy a preguntar a mis consejeros. Entonces, esta locución latina, doctores, conozcan bien lo que significa, pero nunca tomen en cuenta. Porque todo acto jurídico, por más sencillo que fuese, ustedes deben aplicar la interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, siendo respetuoso con el tiempo que se me ha encomendado, vamos a quedarnos aquí en la interpretación del acto jurídico, esperando que quizá haya alguna oportunidad para poder continuar con este hermoso tema, con este hermoso curso que es el acto jurídico. Doctor Reader, quedo a disposición suya. Doctor, bueno, primero mis respetos para hacer llegar al estudiante. Creo mucho en nuestros estudiantes que 270 conectados, creo que la mayoría despierta porque no han activado sus cámaras. Ahí están activando sus cámaras. Muchas gracias, maestro. Le agradezco infinitamente por la disposición. Ahí están activando sus cámaras para que los pueda ver. Están todos concentrados. Y bueno, doctor, esto me da pie a, en su momento, cuando hablamos sobre tener un curso de Derecho de Familia. Y pues ciertamente quisiéramos, porque justo temas de familia se han tocado también, muchos de nuestros participantes quizás querrán tomar un curso de familia bien explicado, no solamente en una sesión, sino en 5 o 6 sesiones con nuestro maestro. Y bueno, esperamos
poder contar con usted. Bueno, tengo contentura en este momento por ver a cada uno de los participantes que están activadas las cámaras y también me siento muy honrado, doctor Reader, por considerarme por segunda vez en esta digna institución que usted dirige. Muchas gracias, cuente conmigo, muy amable. Muchísimas gracias, maestro, que Dios le bendiga, y muchas gracias también nuevamente por dar inicio y, bueno, apertura a nuestro diplomado que contará con 16 sesiones. Que Dios le bendiga.